La gente podía sentir el calor de mi cuerpo. Eso iba al cerebro. Y yo no aguantaba el dolor. No había muchos medicamentos que me sacase la fiebre. Eso entonces empezaba a... Cuando crecían las pelotitas, las pelotas, al hincharse, y por el calor que emana la fiebre y la transpiración, se rompía la piel. Y yo tenía que esperar un periodo de un mes encerrado. Mi madre me encerraba, no iba a la escuela y desaparecía por un mes. Mami es la que me cuidaba, la que conocí con mucha ternura y mucho amor. Fue mi madre, fue la que me cuidó en todos los momentos más difíciles de mi vida. Pero un día, cuando me fui al hospital, aquella mujer, la doctora San Martín, un día me dio un tratado y yo no hablaba, pero yo veía más o menos con los ojos un poco levantado el rostro de la mujer y ella me miraba con ternura. Y un día me dio un tratado, era el texto de acuérdate de tu juventud. Amén. Acuérdate de tu creador en el día de tu juventud. Ese era el texto. Yo lo guardé y lo llevé a mi casa. Y yo me acordaba de ella. Y yo decía por qué ella me dio un tratado. Porque no tenía mucho entendimiento. Al no comunicarme mucho, no sabía muchas cosas. No se acercaba nadie a mí. Aunque a veces era una persona normal. Por lo general siempre era normal. Porque estaba vestido de ropas largas. Y pantalón largo desde muy niño. Porque yo no quería que la gente vea la mancha, los moretones que quedaban cuando bajaba la fiebre. Cuando entonces se dormía la enfermedad, todo el cuerpo estaba manchado. Y yo odiaba que la gente me preguntase por qué de las manchas. Porque yo no sabía cómo responder. Por cuanto no sabía la enfermedad que tenía. Aquella mujer fue tocada por Dios para que todos los leprosos que había en aquel lugar, Dios le puso la carga sobre este leproso. En una de esas situaciones, cuando tenía 14 años, yo estaba en cama con mucha fiebre. La enfermedad salió todo en el cuerpo. Pero alguien vino a mi casa. Alguien golpeó la puerta de casa. Y mami abrió la puerta. Y cuando esa persona se presenta, le dice a mi madre que era mi doctora, la doctora San Martín. Y yo le dije a mami, no puede ser, porque yo no le di la dirección de mi casa. ¿Y por qué está ella aquí? Ella entonces le dice a mi madre que quería orar por mí. Y yo no sabía qué era orar. Porque nadie había orado por mí nunca. Ni nadie me había dado un mensaje de Dios. Mis padres no creían en Dios. Éramos católicos. Y íbamos a la iglesia. Cada muerte de obispo. No puedo traducir eso. Oh, when the priest died. Bendito sea Dios. Así que aquella mujer entra a casa. So that woman comes into my house. Y cuando entra a casa, ella
me dice que va a orar por mí. Yo tenía vergüenza de ella. Porque en mi corazón yo decía, ¿por qué esa mujer vino a verme? ¿Y quién le dijo que yo estaba enfermo? ¿Quién le dijo que yo estaba en la crisis? Pues yo sabía. Y Dios había levantado ese primer instrumento para enseñarme a mí que yo en el pozo de la desesperación tenía una esperanza de que había alguien que se acordaba de mí y había alguien que tuvo misericordia de llegar hasta donde yo estaba, de preocuparse por mí, de viajar muchos kilómetros por la simple razón de verme a mí como un instrumento que Dios iba a usar en la historia. Bendito sea el nombre de Cristo. Pasaron los años y un día yo leyendo un periódico en Buenos Aires para el año 91 me fui a un congreso y ahí leyendo en un congreso a una actividad cristiana y leo un periódico y cuando veo el periódico está la doctora San Martín. Y ahí me acordé, después de 10 años, que aquella mujer era una mujer de Dios. Y yo dije, la doctora San Martín es cristiana. Y había sido que Dios la envió para darme a mí la primera oportunidad de testificar de que el Dios de los cielos me estaba sacando del día del conflicto. Bendito sea el nombre de Cristo. Estoy terminando el libro del testimonio. Y a mí me pareció correcto buscar a la doctora. Y hace 3 años atrás, me fui a Buenos Aires a buscarla. Averigué la dirección de la iglesia y sabía quién era su pastor. Y llego a Buenos Aires y llamo por teléfono y me atiende el pastor. Y le pregunto si estaba la doctora San Martín, porque no sabía más que su apellido. El pastor me pregunta para qué la necesito. Y yo le digo, soy un hombre que necesito agradecer. Quiero abrazarla. Quiero decirle que valió la pena aquella vez que se fue a mi casa. Y quiero saber que ella sepa quién es Juan Colmán y qué es lo que ella hizo con aquella actitud. Aquel hombre me dijo, llegó tarde. Hace 6 meses que el Señor se la llevó. Yo empecé a llorar porque yo quería que aquella mujer viera lo que ella hizo. Porque fue la primera persona que tuvo piedad y compasión de este que estaba en el pozo de la desesperación. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Jehová te oiga en el día del conflicto. La segunda persona que me habló de la verdad fue una joven llamada Juana, así de alta. Pero para que eso acontezca, yo tuve que volver a mi país, a Paraguay, porque a los 18 años yo tenía que hacer el servicio militar. Y en mi país, en aquella época, era obligatorio. Y yo vivía todo el tiempo bajo la cobertura de mamá y de papá. Pero estaba más con mamá que con papá. Ella era mi protectora. Era la que me cuidaba. Yo era muy tímido. Y mami era mi fortaleza.
no tenía muchas habilidades. Era muy torpe. Porque crecí debajo de la pollera de mami. Pero papi me dijo que era la hora de que yo cambie. Y tenía que hacer el servicio militar. Y los padres decían antes que uno se va a hacer hombre cuando hacía el servicio militar. Así que mi padre me dice, vas a viajar a Paraguay porque tienes edad. Yo me voy junto a la doctora y le digo, doctora, voy a viajar posiblemente 2 años. Ella me dice, te voy a hacer una carta para que tú entregues al doctor que te va a atender. No recuerdo más. Ella no me explicó mucho. Y me dio otra carta en un sobre. Y me dijo, cuando los medicamentos se acaben y tengas la crisis, ve a esta dirección porque ahí te van a atender. Yo agradecí a la doctora y me fui a Paraguay. Llegué al Paraguay en el año 79. 78. Y cuando voy a hacer el servicio militar, yo tenía mucho miedo. Porque era muy torpe. Muy débil de carácter. Y yo sabía que me iban a dar duro. Ahí hay un militar. Y aquí se respeta. Pero en mi país no. Era una época difícil. Y con la simple razón de saber de que yo iba a caer en manos de esa gente, yo temblaba. Tenía otro problema. Yo hablaba como el argentino. Y en mi país hay un problema con el argentino. El paraguayo no le gusta el argentino. Ni le gusta cómo habla. People from Paraguay didn't like the Argentinians. Okay. And the way that they spoke too. Y no le gusta cómo el argentino habla. They don't like how they speak. Y es marcado enseguida. And then instantly. Cuando habla como un argentino. When you speak to a person y yo no sabía hablar guaraní. I didn't know how to speak. Que es nuestro segundo idioma. Which is Guaraní. It's our second language. Así que yo me iba a meter en un grave So I was going to get into a big problema. A great problem. Cuando voy a hacer el servicio militar, When I go llego junto al doctor to the military, I go que to the estaba doctor, atendiendo como a 1000 jóvenes. And they were like attending like, yo tenía vergüenza. I was ashamed. Y los jóvenes estaban desnudos. And the youth were y yo miraba a los jóvenes que yo me tenía que desnudar. Y yo tenía vergüenza. And I was embarrassed. Entonces le doy la carta. I give him the letter. El doctor lo lee. The doctor reads it. Y me dice, sáquese la ropa. And he says, you need to undress y me desnudé ahí al frente de él. And I did. Y él me dijo, póngase otra vez la ropa. And he said, okay, put your clothes back on. Y me dijo, vaya a aquella habitación y le van a atender allí. Go to that place and they're going to attend you there. Y estuve ahí media hora. And I was there for like half an hour. A la media hora vino el mismo doctor. After that, the same doctor came. Y me dice, con esta nota que le doy, And he said, with this letter that I'm giving se va a presentar junto a tal persona. You're going to present yourself to this person. Y cuando me presento, and when I present myself, el hombre me dice the man said que me salvé that I was saved de hacer el servicio militar, doing the military service, que retire mi baja that to retire en 15 días. In 15 days. Es que ahí decía que yo era un leproso. That it said that y el leproso I had leprosy. No puedo hacer el servicio militar. ¿Me está entendiendo? Yo no lo sabía. Y Dios me estaba sacando de la primera angustia. Porque eran 2 años que yo tenía que estar ahí. Cuando regreso a mi casa, estaba muy contento de no hacer el servicio militar. Y de todas las cosas que no pude hacer en toda mi vida, porque no pude estudiar, no tenía la capacidad de recordar, así que no pude estudiar. Tenía 18 años y entonces agarré un oficio
And I took Yo soy artesano. Trabajo con cuero. a vocation. Hasta el día de hoy trabajo con eso, cuando puedo. So today I work with them now. Y entonces tenía un sueño. And I had a dream. Yo tenía un sueño. I had a dream. Quería hacer algo. That I wanted to do something. Pero no podía con mi papá. But I couldn't do it with my porque dad. mi papá era enchapado a la antigua. Because my dad was used to old fashioned. Yo quería ser un hippie. I wanted to be a hippie. Y mi padre no quería. And my dad didn't want me to. Entonces me quedé